Bendecidos, bendecidos, amén. Gloria a Dios. Qué bueno verlos. Likewise, pastor. Pensé que me iban a decir, a mí también me gustó verlo, pastor. Mire que ahora sí. Hoy sí que se peinó. Vamos a ir a la palabra del Señor este domingo y Dios está inquietándome con una serie de experiencias con Dios. Se va a llamar así, experiencias con Dios. ¿Cuántos queremos tener experiencias con el Señor? Amén. Ahora, las experiencias nosotros no las podemos generar. El que te da la experiencia es Dios, es una experiencia con Él, ¿no? Uno no las puede producir, ¿sí? Pero hay factores que influencian a que tengas una experiencia con Dios. Y vamos a hablar de esas cosas que sí nosotros podemos preparar, sí nosotros podemos estar alistados, o esas circunstancias donde tú y yo podemos esperar una experiencia con Dios. Y eso tiene que ver con cómo estamos nosotros si realmente queremos encontrarnos con Dios y tenemos un ambiente donde Dios puede presentarse. Te voy a estar hablando de esta serie para que tengas esas experiencias transformadoras que vemos en la Biblia. ¿Cuántos saben que el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre? Y que Él todavía se quiere presentar a nuestras vidas y que nosotros podamos vivir y experimentar su presencia. Es muy, muy importante porque necesitas sentir su presencia. Y no hablo de sentimientos solamente, sino que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, tu mente, tu corazón, experimenten y sepan que Él está vivo, que Él es real, ¿no? Y que es muy tangible su presencia. Así que vamos a ir a la palabra de Dios y voy a comenzar esta serie con el poder de la palabra. Para experimentar a Dios hay que experimentar su palabra. ¿Estamos listos? Hebreos 4, 12 al 13, texto conocido, te lo voy a leer de la Reina Valera 1960 y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Levanta tu mano y dile: Señor, háblame a través de tu palabra y que la pueda experimentar y que me transforme en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. Qué pena que me iba a traer un cuchillo de esos. No sé si acá en la cocina Marisa no estaba, está justo, no estaba, está con los niños, creo. Un cuchillo de esos así medio pues tráelo, pastora, pero que esté grande. Cosa que los hermanos me presten atención. Sí, tengo miedo que algunos se me duerman con ese cuchillo, van a estar todos bien despiertos. ¿Sí? Porque no conseguí una espada. Pudiera haber traído una espada, pero es difícil conseguir. Porque un cuchillo, tengo algunos que uso para mis asados, ¿sí? Si usted necesita comer uno de mis asados, tiene que orar un poco más, ¿sí? Que Dios lo escuche y que me hable a mí, ¿no? Pero uso unos cuchillos que están afilados, esos que te cortan un pelo. Justo un profesor, un colega de la universidad me regaló un set de cuchillos. Y entre eso había uno que era de verdad, parece un hacha, ¿sí? Y yo con eso, por fin, porque cortaba la carne así como con... ¿No les pasa a ustedes a veces? Cortando la carne y que hacen fuerza. No, no. Con este cuchillo hago así. Parezco carnicero. En aquel tiempo, cuando yo era jovencito, iba a las carnicerías. Ustedes ya no van, ¿no? ¿Verdad? Acá uno va y tiene todos los cortes ahí. Pero si algún día fuiste... ¡Aleluya! Bueno, esto me emociona predicar. Bueno, si veo a alguien, ya sabe, traigo puntería. Entonces,
Cuchillo parecido a esto, ¿verdad, pastora? Me regalaron un set de cuchillos, un doctor Darino, un colega ahí en la universidad. Entonces, yo cortaba con esos medios así baratitos. ¿Cuántos compraron cuchillos baratos en la... ¿Cuántos tienen cuchillos de estos que usted piensa que corta, pero no corta? Entonces está ahí y le da la cosa y no pasa nada. Hasta que yo experimenté y me decía, no hay cuchillos. A veces están estos vendedores de cuchillos, ¿no? Que se te presentan, te dicen, estos valen... No sé, una cosa exagerada. Jamás voy a pagar $500 en cuchillos. Se volvió loco este tipo. Hasta que me regalaron esos cuchillos, que son de los caros. Entonces, cuando empecé a cortar la carne, digo, no. Corta solo, la cosa corta solo. Le falta un botón acá que corte solo prácticamente. Pero yo hago así, corto pedazos entre los huesos, los ribs. ¿Quién cortó los rack de ribs esos? Hermano, ¿nunca comieron asado? ¿Qué vida más amargada? ¿Nunca se comieron un buen rack de ribs? Y Jaime, ¿cómo los cortas el rack de ribs? Aquel es carnicero, sí, como yo. Pastor Raúl también, pero él no quiere lío con la carne, entonces compra los pedacitos esos que se tiran arriba y se ponen en una... Ore para que no se me escape el cuchillo mientras esté predicando, ¿está bien? Esos pedazos que los saque y los pone, que dicho sea paso salen muy ricos, Pero no tiene que andar luchando con la cortada. Pero a mí que me gusta cortar necesito un buen cuchillo. Entonces me imagino Jaime también tiene que andar buscándole el tuétano, la coyuntura para cortar entre los racks. Y tiene que andar haciendo unos malabares. Si el cuchillo no corta bien, o Pablo también, que es de los carniceros, si el cuchillo no corta bien, ¿verdad? Estamos en líos. ¿O no, Marisa? ¿No se lucha con los cuchillos a veces? No te quiero preguntar qué tipo de cuchillos tenés, porque a veces te voy sufriendo en la cocina. Pero hay que tener buenos cuchillos. ¿Qué tal corta este? Más o menos. Vamos a hacer de cuenta que corta bien. A ver. No, esto no corta. Esto no corta, ¿ven? Este es uno de estos cuchillos que está de muestra. Sí, es para asustar nomás. Pero los que tengo en casa cortan. Son de esos que sacan. Y así es la palabra del Señor. Vamos a suponer que esto corta. Esto tiene punta. Esto te puede lastimar con la punta, pero no tiene buen filo. Ahora, la palabra de Dios dice la Biblia que está bien afilada. Es como una espada, no un cuchillo, una espada que tiene filo de dos lados y que penetra. Ahora, esa es la naturaleza de la palabra. La naturaleza es que es viva y es eficaz. La palabra de Dios te lleva a experimentar a Dios. La palabra de Dios no está muerta, no es letra. Es algo que está vivo. Entonces, cada vez que tú te expones a la palabra, te estás exponiendo a algo que está vivo. Esto no es un libro más, escrito por cualquier autor. Esto tiene la voz de Dios, el soplo de Dios. De eso hablamos cuando decimos la palabra de Dios está inspirada por Dios. Es decir, Dios puso su soplo. Pastor, lo que pasa es que la escribieron autores humanos, sí, pero inspirados. Dios les puso las palabras y Dios les habló en medio de sus experiencias, en medio de sus momentos difíciles. Dios les dio palabras que ahora nosotros las leemos todo el tiempo, en el medio de cautiverios, en el medio de escaparse de los faraones. Dios les hablaba y ellos experimentaban su palabra. Dios es un Dios de palabra. Por su palabra, dice Génesis 1, Él crea el universo. Hebreos también lo vuelve a decir. Hebreos 1, por su palabra, Él creó todas las cosas que nosotros vemos. Por eso la palabra de Dios está viva. Leer y leer en algún momento va a producir algo en ti. ¿Estás escuchando? Pastor, es que la leo y me duermo. ¿Cuánto le pasa eso? No me lo digan. Agarré justo. Es que la leo y no la entiendo. ¿Te puedo decir algo? Sigue leyéndola. En algún momento se te caen las cosas de los ojos, las escamas de los ojos. En algún momento esta palabra que está viva
penetra esa pared que está en tu mente, esa barrera, esa fortaleza. La palabra está viva. Mientras tú la lees, está trabajando en ti. Por eso nosotros motivamos, lee la palabra. La pastora pone todas las semanas los devocionales ahí. No importa que estés cansado, que te duele, doesn't matter. Léela, porque la palabra no es un libro más. Fue lo que Dios habló a la gente y que lo dejó para que nosotros también experimentemos eso que experimentó Abraham, Moisés, Job, Isaías, Jeremías, David, Ezequiel, Daniel. Ellos experimentaron la palabra. Háblale a mi pueblo, escuchen o dejen de escuchar. Dile que son atalayas. Los salmos que salieron de David fueron momentos con Dios, que Dios lo empezó a inspirar. Y hoy cantamos todavía esos salmos. Entonces la palabra sigue siendo viva. Tiene vida. Segunda de Corintios 3:6 dice que la letra mata, pero el espíritu da vida. Cuando decimos que la palabra es vida es porque esto tiene espíritu. Es otra de las palabras que se usa para vida en la Biblia. Tiene espíritu. Por eso hay gente que ha estudiado en seminarios y se ha apartado de Dios. Te los puedo mencionar. Gente que han sido pastores y después de estudiar han dejado los caminos del Señor. Shame on them. Lo más duro es que pueden perderse en el infierno, habiendo estudiado, porque esto no lo podés razonar solamente, tenés que vivirlo, tenés que experimentarlo. Y te lo digo con un poco de experiencia en el tema de haber estudiado la palabra. Siempre le digo a mis estudiantes, no pierdan a Cristo en el seminario. Van al seminario y algunos salen sin Cristo, no puede ser. Tú tienes que seguir cada vez más firme con el Señor. Cada vez que tú profundizas más en su palabra, profundizas más hacia adentro, examinas más tu corazón, la palabra está viva, el Señor mismo te empieza a hablar. Tú además miras la situación de afuera con otros ojos, la palabra misma te pone lentes. Pero la palabra de Dios es espiritual. No se puede solamente razonar. Tiene espíritu esto. Por eso Juan 6:63, no van a aparecer estos textos ahí, pero te los voy a mencionar. Juan 6:63, Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Un verso antes, o en ese mismo verso, la primera parte dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Tengo que saber que esto es una palabra que está viva, que cada vez que la tomo, que cada vez que la leo, algo va a hacer en mí. Amén. Pero no piensen que se trata solo de estudiar. No digo que no estudien, hay que estudiar la palabra de Dios también. Es bueno estudiarla, es bueno ponerle cabeza también. Pero yo siempre le digo a mis hijos o a mis estudiantes, cada vez que leas la Biblia, ora, Espíritu Santo, muéstrame tu palabra, háblame a través de tu palabra. Señor, quiero que tú me hables hoy. ¿Cuántos hacen eso? Y si no lo haces, empieza a hacerlo. Cada vez que tomas este libro o te lo pones en el app o lo escuchas, dile, Señor, háblame. Ministrame lo que le hablaste a Isaías, a Jeremías, a Daniel. Yo soy tu siervo, tu sierva. Quiero escuchar tu voz. Háblame a través de ella. Guíame con tu palabra, como decía el salmista. La palabra de Dios es lámpara a mis pies, luz a mi camino, o luz a mis pies, lámpara a mis caminos, ¿no? Salmo 119, 105. Así que tienes que ser alguien espiritual para recibir la palabra. Lo carnal no la puede entender. Jesús hablaba y muchas veces la gente no lo entendía. ¿Por qué? Porque todavía andaban en la carne. Para entender la palabra hay que, diga conmigo, tengo que ser espiritual. Ahora, decile a alguien, búscate a alguien, cruzá miradas, busca a alguien que está sentado atrás.
tenés que ser espiritual. Ya no seas carnal. Deja de ser carnal. ¡Para de ser carnal! No vi que se lo digas. Ya, deja, ¿no? Dígale al que está al lado, no al pastor. Pero está bien, yo también tengo que dejar de ser carnal en algunas cosas. Sí, gracias, hermano, lo recibo. Tenemos que recibir la palabra con el espíritu. La carne no la va a entender. Cuando andas en la carne, te pones a leer la Biblia y va a ser algo que está ahí como si fuera un... Pero recuerda que es viva y es eficaz. Así que si andas en la carne, la palabra te va a decir, tienes que ser más espiritual. Te estoy hablando. Ya deja de pensar como estás pensando. Y no te condena. Te va a empezar a decir, piensa distinto, tengo otras cosas para ti, tengo otros planes para ti. Mis pensamientos no son como los tuyos. Entonces el Señor te empieza a hablar y tú de repente dices, entré carnal, pero empecé a leer. Por eso nosotros decimos, tenga la disciplina de leer la palabra. Ustedes saben lo difícil que es ponerte a leer la palabra, ¿o no? Para tres es difícil, para los demás no, como para el pastor no es difícil. Yo soy la palabra casi, la respiro. No, para todos es difícil ponerte un momento. Ahora, te puedo sugerir, a veces hay gente que está 1 hora en el carro, ponte la palabra, si puedes. Pon la palabra ahí. Nosotros a veces vamos en el carro y nos ponemos a escuchar la Biblia y a meditar en la palabra y a compartir la palabra. Aprovecha todo momento para escuchar la palabra. Y mientras estás ahí, dile, Señor, háblame. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hablar en el carro a través de su palabra? Entonces, aprovecha todo momento. Porque la palabra es cortante, te va a empezar a hablar, se va a empezar a meter contigo. Está afilada. Es así corta, está viva. Entonces, cuando tú empiezas a escuchar la palabra, te vuelves un poco más espiritual y esto empieza a gustarte cada vez más. Te empieza a gustar cada vez más. A tal punto que vas a leer genealogías, vas a leer, hay libros enteros y vas a leerle y vas a decir, Señor, yo quiero que me hables a través de eso. ¿Qué mensaje tienes? Me acuerdo cuando la leíamos en el devocional en casa, las genealogías, dio a luz aquel, dio a luz aquel, dio a luz, y capítulos enteros. Dio a luz y los nombres encima, ¿sí? Nombres complicados en español, en inglés. Señor, ¿qué mensaje tienes? Cuando habla de las cabezas de cada tribu, ¿no? Ahí te está hablando del liderazgo, de la importancia que es una cabeza en un hogar. No un cabezón, una cabeza espiritual. Las cabezas de cada tribu. Entonces ahí tenés capítulos enteros que hablan de la tribu de Benjamín, vino este, sí, de la casa de este. Entonces menciona y habla del liderazgo, que Dios le importaba. Entonces hay un mensaje. Cuando más empiezas a escudriñar, a meterte con la palabra, más sabroso se te hace este plato. ¿Están conmigo? Siempre hay un mensaje nuevo. Ya no sé las veces que hemos leído la Biblia, pero cada vez que la leo, el otro estaba en la oficina, no sé cómo terminé leyendo Proverbios, mi esposa estaba preparando, no me acuerdo, creo que para predicar, y yo leyéndole Proverbios. Ella tenía un mensaje totalmente distinto. Yo estaba, mirá lo que dice acá, como si nunca lo hubiese leído. La cantidad de veces que leí esa parte de Proverbios, pero como está viva esta palabra, escoge los momentos para hablarte. Siempre te va a decir algo Dios. Dios quiere hablar. ¿Cuánto damos gracias que Dios quiere hablar con nosotros? Yo no sé si el que está al lado tuyo quiere hablar contigo, pero Dios quiere hablar con nosotros. Dios quiere hablar contigo. Te quiere decir algo. Entonces, yo quiero que salgas de acá esperando que Dios te hable. Que te ministre, te diga algo y tú digas, ¿sabes qué? Dios me dio esta palabra. Dios me dio este verso. Dios me dio este texto. Me hizo entender, este texto fue para mí. Sí, este texto tiene vida. Yo lo he vivido mientras lo leí. Así que no es la letra, es el espíritu que hay detrás de esto. Y es eficaz.
produce efectos. La palabra pega, la palabra corta. ¿Quién quiere pasar? Hacemos el ejemplo acá. ¿Sí? Los circuncidos. La palabra corta, la palabra marca, tiene que producirte algo. Por eso a veces los mensajes, tú sales como que me habló a mí. Yo no estoy predicándole a nadie en particular y a todos al mismo tiempo. Y me estoy predicando también a mí. Porque es la palabra que Dios nos habla a nosotros. Acá no hay nada con nadie, pero todo con todos. Dios, He has a business with us. Tiene algo que hablarnos. Tiene cosas que decirnos. Y nos habla individualmente. A mí me dice cosas a mí solito. Me dice, Gabriel, pastor, doctor, Fragavi, todas esas cosas me dice. Me dice, quiero esto. Fíjate lo otro. Cuidado con aquello. ¿Qué pasó con lo otro? Te quiero bien en eso. A mí me habla y si me hago medio el sonzón, no el Sansón era medio sonzón, pero digamos, si yo me hago el distraído, Dios me agarra. Como Él me ama, no me deja que me escape. Porque yo quiero agradar a Dios y tú también. Por eso te estás esforzando en buscar su palabra. Pero a veces nosotros, Él sabe que somos medios carnales, y nos habla. ¿Sabes qué? Ponte ahí, lee la Biblia, lee el texto, arrodíllate antes de salir a hacer cualquier actividad. Dame gloria. Yo le pedí a David la otra vez que canten esa canción, no sé, pero yo estaba enganchado con esa alabanza. Sí, estaba en esos días, ¿vieron cuando se levantan y tienen una docena y media de sueño? 1,5 kilos, 7 libras de sueño. ¿No les pasa a uno que se levanta con un overload de sueño? Se asustan y no pueden parar de bostezar. Pero estoy hablando 1 hora después de haberse levantado, que ya tendrían que estar despiertos. Yo practicaba poner mi cara en hielo. Ahora, como tengo familia en casa, no quiero pasar por loco, ¿no? Así que, como dice mi sobrina, pastor, ¿qué estás haciendo? Metiendo la cara en hielo. Entonces, ni eso me despertaba a veces. Pero el estar en la presencia de Dios, alabar al Señor, le dije, David, cántame esa canción, cantala, vamos a adorar a Dios con esa gloria a ti. Y esa en un momento me ministró. Y esos días el Señor me dijo, ¿sabes qué? Quiero que me adores. Y no sé cómo me puse a cantar esa, que tiene tiempo dando vuelta. Así que si usted se pregunta por qué apareció esa canción ahí, es porque yo le dije a David que quería que preparen esa canción. ¿Sí? Una canción más viejita, vamos a ponerle así. Tiene sus años ya, ¿no? Es de aquellos momentos de los 80. ¿Cuántos eran jovencitos en los 80? Yo también, éramos jovencitos. Early 90, early 90s. ¿Sí? Me lo fui más para atrás, en los 90. Todavía era joven yo en los 90. Sí. Entonces cantaba esa canción. Dios quiere hablar. Dios te quiere decir, adorame. Antes de salir, dame gloria. Tú puedes hacerte sordo 1 día, 2 días, 3 días, 1 semana, pero Dios sigue hablando. Hebreos nos dice eso, mientras Él sigue hablando, escucha su voz. El Espíritu habla, el Señor habla. Entonces tenemos que tener oídos para su voz. La palabra de Dios es eficaz, produce frutos, produce efecto, pega. Eficaz significa que alcanza su objetivo. Que cuando Dios te habla, va a lograr lo que Él quiere contigo. ¿Cuántos saben que quiere cosas? Quiere hacer cosas contigo, no te quiere dejar así nomás. Quiere completar lo que Él empezó, Filipenses 1:6. Entonces Él te va a hablar para llevarte a eso y Él te va a decir cosas y Él te va a ministrar a través de textos de la Biblia para llevarte, como dice la Biblia, a la estatura del varón perfecto. Cristo, a esa medida, a esa plenitud. Entonces es eficaz. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí, ¿cuántos la conocen? No volverá a mí, sino que hará lo que yo, no lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere. Cuando Dios te habla, su palabra no vuelve vacía. Hace lo que Él quiere.
Y dice, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Así que dile a alguien ahí, la palabra de Dios no vuelve vacía. Él va a hacer lo que quiera cuando te habla. Por eso, a veces, si uno le intenta razonar, a veces yo escucho, hacemos devocionales en casa, los jóvenes tienen muchas preguntas, ¿no? How many of you guys have more questions than answers when you read the Bible? Right? A lot of questions, right? Why God did this, why God did that, and why this and why that, what does he mean this? And if he created everything from nothing, how that happened, and so on and so forth, and so, toda esa onda, ¿no? Tú empiezas a hacerte todas esas preguntas. ¿Por qué pasó así? ¿Qué te muchas preguntas? Por eso es importante decirle, Señor, quiero experimentar tu palabra, no solo. So guys, raise your hands and say with me, I want to experience your word. Come on. I want to experience your word. In the name of Jesus. Y que puedas experimentar su palabra, porque la palabra de Dios produce frutos, no vuelve vacía, hace algo y siempre produce algo, genera algo en ti. La palabra de Dios llena si hay vacíos. Si hay cosas que no están hechas, la palabra de Dios crea. Por eso hay veces que hay milagros creativos. Dios te dice, voy a hacer esto. Y a veces son palabras directas a tu corazón, pero a veces Dios te habla a través de la Biblia. Y muchas veces, digo yo, el Señor habla a través de la Biblia. Nunca contradice lo que dice acá, lo que Dios te va a hablar. Siempre tiene que ir de acuerdo, en consonancia con lo que dice la Biblia. Porque Él dejó acá todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida. Entonces después a través de esto Dios te va dando palabras únicas, diseñadas, tailored para ti. Pero van de acuerdo con su palabra. Nunca niegan estos 66 libros que están acá adentro. Siempre el Señor te habla, después te da palabras proféticas, palabras de ciencia, porque es palabra que está viva. No es palabra que quedó 2000, 4000, 6000 años atrás. Hoy, año 2026, es una palabra viva. Amén. Tú puedes decir, Señor, que tu palabra produzca frutos en mí. ¿Cuántos Dios les dio palabras este tiempo? Entonces, si tú dices, yo necesito esto, es tiempo de exponerte a su palabra. Como digo, nada mágico, sigue leyéndola. Sigue leyéndola. En algún momento te pega. Está viva la palabra. Cuando la lees, dile, Señor, háblame a través de ella. Sigue escuchando la Biblia. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho en inglés, es mi segunda lengua. A veces hacemos el devocional con los chicos en inglés. Mi esposa quiere tener 18 devocionales al día. Yo le digo, bueno, dame con 2, 3, porque tengo que trabajar, ¿no? Pero en esos devocionales, algunos de ellos los hacemos en inglés, otros en español. A mí en inglés me cuesta horrores concentrarme. Como que, o sea, lo entiendo todo, pero no estoy acostumbrado a escuchar la Biblia en inglés. Entonces tengo que poner el doble de esfuerzo. Pero para ustedes que son más gringos que mí, que soy medio latinongo, por ahí ustedes la escuchan en inglés y fluyen como locos, ¿no? A mí me cuesta. Entonces la entiendo, pero cuando se trata de conversar, me quedo, a ver, tengo que leer de vuelta esto en español. Entonces lo leo y me fijo y ahí sí. También esto es interesante, ¿no? Qué importante es para que los jóvenes también escuchen muchas veces la palabra en inglés. Tener servicios también bilingües, ¿no? O en inglés también. ¿Cuánto estamos orando por tener servicios en inglés para que ellos están haciendo un esfuerzo también en escuchar la palabra en español, ¿verdad? Se rascan la cabeza. Hay que pensar no solo en uno, ¿no? También hay que orar por ellos y decir, Señor, vamos ahora, en un par de semanas va a haber servicio bilingüe. Se va a predicar en inglés. No me falte, ¿eh? Pastora Stephanie va a traernos un mensaje. Y yo se lo voy a traducir. Si Dios me da lenguas, interpretación de lengua, pero entonces va a ser algo enfocado para los jóvenes también y tenemos que hacerlo más seguido. Por eso a veces tenemos alabanzas en inglés también. Los viernes o a veces los domingos hacemos parte en inglés porque creemos que para ellos que viven en este país, ¿sí?,
necesitan o reciben mejor la palabra en inglés. Por eso nos ocupamos de que vayan a los retiros, donde ministran en inglés. Quizás son de culturas hispanas como las nuestras, pero su lengua, la forma en que sienten a Dios, creo que Dios les habla en inglés a ellos. Maybe. A mí me hablan en español. En argentino me habla a veces. Digo, Señor, ¿sabes argentino? Sí. Quizás alguno de ustedes hasta Spanglish le habla. El Señor no tiene problema. ¿Sí? Te dice, you know what, te voy a decir esto. Please pay attention porque si no te reviento. Sí, tu Spanglish, algunos necesitan el Spanglish y de esa manera lo entienden. Ahora sí, Señor, te entendí. Ahora comprender tu mensaje. Entonces, Dios te va a hablar de manera que tú digas, Señor, tú me hablaste. Y cuando Dios te habla, todo cambia. Lo que necesitamos es gente que sepa que Dios le está hablando. Porque eso te va a guiar. Tengo 2 puntos más que son bastante largos y no quiero terminar a las 5 de la tarde. Vamos a la segunda parte. La palabra de Dios no solo es viva y eficaz, sino que es cortante. Corta y penetra. Así todos los ruidos que hace un cuchillo cuando se mete a cortar. Sí, todo ese ruidito a corte de carne. Dice que corta en 3 dimensiones acá, en 3 partes, 3 capas. La capa del alma y del espíritu, diga conmigo, la parte espiritual y emocional. Corta también la segunda capa, que es las conductas carnales, te corta cosas de la carne. Diga conmigo, corta la carne, mis conductas. Eso es lo que empieza a cortar. Se mete, la palabra de Dios se quiere meter. Y no solo meterse y decirte, ¿sabes qué? Está bien. Me estoy acercando demasiado. Vuelvo para acá. No te quiere decir solo está bien, por eso hay que predicar la palabra, porque la palabra corta, penetra, cambia, transforma, saca cosas que no van. Por eso cada vez que tú vas a la iglesia, Dios te tiene que hablar de una u otra manera. Tú tienes que sentirte motivado, confrontado a veces a cambiar. No solamente, a falta de mejor palabra voy a usar esta, porque no me acuerdo otra, apapachado. ¿Cómo se traduce apapachado, Marisa? Porque te vas a caer de un espanto. No hay palabra para apapachado. Así, solamente consentido, gracias. Entonces, está lleno de iglesias. Y no me voy a meter con otra iglesia porque es la iglesia de Cristo y el Señor la ama. Y si la tiene que corregir alguien, la corrige el Señor. Sí, pero nosotros a Dios nos puso la convicción de que tienes que escuchar palabras no solo para sentirte consentido. ¡Ay, qué lindo! No, y a veces va a decir, ¡ay, pastor, párele! Guarde el cuchillo. ¿Sí? No es para tanto. O vas a sentir que Dios te está hablando a ti directamente. Como si yo lo hubiese escuchado en la semana, las cosas que hizo por ahí. Las palabrotas que se le escaparon de la boca. Como si hubiese estado ahí. Y no estuve, pero yo no puedo estar. Pero el Espíritu Santo sí está. Quería ver si están despiertos. El Espíritu Santo está donde tú estás. Te escucha y por eso como nos ama, nos habla. Entonces empieza a cortar. Y corta también esas cosas más pequeñas, lo que está en la mente, las actitudes, las ideas, las intenciones, esos rincones de nuestro corazón. Así que la palabra es cortante, por eso esto se experimenta. Esta palabra es para experimentarla, es para que haga algo con nosotros. No puede ser que haya cristianos de 20 años y sigan siempre igual, o peor. Falta exposición a la palabra. Se han acostumbrado quizás a la palabra. Y como esto está vivo, no va a llegar un punto donde tú digas, uy, ya la leí 4 veces. Me sé los versos de memoria, el Salmo 23 te lo puedo explicar. Porque hay cantidad de creyentes que recitan Biblia y los ves cómo actúan y decís, ups. Sí, se sabe la Biblia de memoria, pero letra, no la experimentaron. El diablo también se sabe la Biblia de memoria. La conoce y también la recita.
pero no la experimenta. Entonces, ¿cuándo la palabra es viva y eficaz? Cuando me corta. Cuando empieza a... Páselo al hermano a ver si esto funciona. Cuando empieza a cortar. Ahí la palabra de Dios es viva y es eficaz. Cuando dejo que me corte. Cuando empieza a trabajar en mí, en el alma, en el espíritu, en el área emocional. Parte el alma y el espíritu. Y en la Biblia encontramos textos. David decía, ¿por qué te abates, alma mía? Dios le estaba tocando el alma. Dios le mostraba que su alma estaba triste, estaba angustiada. Y no tenía por qué estar angustiada y triste si lo tiene al Señor. Sí, pastor, pero hay circunstancias, hay cosas difíciles. Entonces David mismo se daba cuenta y decía, alma mía, no. ¿Pero por qué él decía eso? Porque sabía que tiene un Dios grande. Espera en Dios, decía después, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué pudo decir esto David? Porque experimentó a Dios, porque experimentó su palabra, su presencia, porque Dios le había hablado muchas veces y David sabía que si él esperaba en Dios, Dios le iba a contestar, no lo iba a dejar. Aunque él se sentía a veces solo, abandonado, escapando, él sabía que Dios en algún momento iba a obrar, porque Dios no se contradice. También la parte espiritual. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que la palabra de Dios penetre tu espíritu, tu vida espiritual. La Biblia tiene muchos textos donde habla del espíritu humilde, espíritu quebrantado, espíritu de sabiduría. También habla de espíritu de gente necia, espíritu necio. Nabal era un tipo con un espíritu necio, un hombre con un espíritu necio. Hay gente que tiene espíritu que tiene que sacarse ese espíritu de encima y decir, Señor, dame espíritu de sabiduría. Espíritu de control, espíritu de dominio propio. Dame ese espíritu. No quiero ser necio porque actúo a veces como un necio. Entonces la palabra de Dios penetra ahí adentro. ¿Por qué se mete contigo ahí? Y porque no quieres que sigas con esos espíritus. Espíritu de necedad, espíritu de torpeza, de confusión, de esas cosas. Quiere que tengas claridad. Y se mete en lo espiritual, se mete también en lo emocional, en la parte del alma. Cuando estás triste, cuando estás cansado, cuando te me duermes. Codea al que está al lado que algunos se están durmiendo. A ver, fíjate que esté despierto. Decirle ya, deja de tomar leche caliente antes de venir al servicio. Tomá un café. Entonces a veces hay espíritu de adormecimiento, de distracción. Ahora la palabra de Dios te va a confrontar, se quiere meter ahí, no te quiere dejar que seas el mismo distraído de siempre. El mismo confundido de siempre. La misma amargada de siempre. La misma chismosa de siempre. ¿A Dios no quiere? Pastor, ¿qué pasó? No quiere que seas el mismo mal hablado de siempre, el mismo violento de siempre o el mismo que se calla y no habla y siempre está en lo suyo. Se mete ahí también. Dice, ¿sabes qué? No, área emocional. Ahí no, ponte pilas, sí, trabaja. Tengo frutos para ti en vez de que andes preocupado, preocupada. Tengo frutos para darte de paciencia. ¿Qué te parece si cambiamos la preocupación por la paciencia? Entonces el Señor no te va a andar a los machetazos ni tampoco te va a hacer con el cuchillo así como te estoy haciendo yo, pero te va a decir, te quiero cambiar eso, porque en vez de estar preocupado te doy paciencia. ¿Qué te parece? ¿It is a good deal or not? Te hago eso, te hago un cambio, un trueque, pero te tienes que poner acá y exponerte a la palabra. Si no puedes ser paciente escuchando un texto bíblico, si a los 3 versículos ya estás como si tuvieras hormigas que te andan caminando por acá, tenés que salir. O al versículo 2 ya empezás. Claro, no. Obviamente que te vas a perturbar mucho más fácil, que vas a criticar, que vas a chusmear, que te vas a enojar. Todo eso.
Entonces dice, pastor, ¿y entonces qué onda? Y experimenta la palabra que te corta, ¿no? ¿Le está cortando a alguno por ahí? Sí. Entonces, a mí me decís, pastor, no te la agarres conmigo. No, es que Dios se la agarra conmigo y con alguien me tengo que vengar. No es cierto, pero lo que Dios hace conmigo también te lo cuento. Sé que Dios a veces me dice, no estés tan distraído, ¿qué pasó? Ponte así, ponte asado. Adora de verdad. ¿Estás adorando de verdad? Es todo, soy más que todo lo que tienes, de todo lo que soy yo más que todo eso. Me empieza a cortar. Salgo todo cortado pero bendecido. ¿Sí? Porque me saca lo que no va. Es un proceso constante. Cuanto más te expongas a esta palabra, mejor vas a salir. Menos dramas vas a tener. La vida la vas a ver mucho mejor. Pero es un proceso, entonces Dios te va cambiando poco a poco. Amén. Corta la carne, corta coyunturas, corta tuétano. Es como que el apóstol que escribió Hebreos se metió con temas de anatomía. ¿Sí? Y no sé, alguno de ustedes sabrá más, ¿no? Los que trabajan en hospitales, qué sé yo. Pero yo no tenía ni idea de lo que era una coyuntura y un tuétano, pero lo recitaba porque siempre en la Biblia dice corta las coyunturas y el tuétano. Y yo dije, ¿qué tuétano significa tuétano? Me preguntaba, oigo, tuétano, lo decimos todo el tiempo, no sé lo que es un tuétano. ¿Sí? Entonces me puse a investigar un poco qué era tuétano y me di cuenta que todo esto tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Las coyunturas, obvio, las articulaciones. ¿Sí? ¿Cómo andamos las articulaciones? Yo veo al hermano Alejandro que cada vez está mejor de las articulaciones. Me dice, pastor, cuídese que lo pateo, ¿eh? Me dice acá. Yo de que vine acá, mis articulaciones están cada vez mejor. ¿Sí? Entonces son las articulaciones. Tuétanos. Es la parte de adentro del hueso. Es la esencia, es lo que se forma adentro. ¿Qué es el tuétano entonces? El caracú, ¿no? El caracú. ¿Eh? ¿Qué es el tuétano? Daisy, ¿qué es el tuétano? La parte blandita que está dentro del huésano. Gracias, eso. Pero se come, yo que soy medio carnicero, corto eso y lo haces en un caldo y te mandás adentro el tuétano. Está riquísimo, con pancito. Te estás comiendo. No, es bueno, de verdad. Es buenísimo. El tuétano, claro, como la médula. Ahí está, la médula. Gracias, hermana Alejandra, alguien que me viene a contar técnicos que yo los puedo entender, porque de anatomía me muero de hambre, hermano. Pregúnteme otras cosas, pero en este área, como me da un poco de cosita todo eso, ¿no? Pero bueno, las coyunturas son las articulaciones, los tuétanos es la médula, la parte de adentro, ¿sí? Lo que te permite tener huesos fuertes es lo de adentro. Entonces, penetra eso también. Las coyunturas es tus articulaciones, esa unión entre los huesos. Está hablando de un concepto de cuerpo, ¿verdad? ¿Sí o no? El apóstol Pablo en 1 Corintios 12 habla de cuerpos y habla de miembros. En el Antiguo Testamento, Ezequiel 37 habla de huesos que eran huesos secos. O sea que la médula del hueso andaba bastante mal, seca. Y dice que lo manda a profetizar a Ezequiel y profetiza ¿qué? Vida sobre esos huesos y comenzó a escuchar un ruido. Imagínense esa profecía preciosa, se empiezan a unir todos y empiezan a crecer las articulaciones. Dios se metió con los tuétanos de los huesos y le dio vida y después se empezaron a unir uno con los otros. Entonces Dios acá penetra tu vida interna, tu vida íntima, tu vida interior, lo que tú haces en tu casa, lo que tú haces cuando estás solo, la esencia de tu vida, que es el hogar. Se te mete ahí Dios, se te mete en los tuétanos. El tuétano de tu vida es tu casa, cuando estás solito, solita, cuando estás con tu esposo, con tus hijos, cuando andas solo, ahí se te mete la palabra de Dios. Y te empieza a decir, esto sí, esto no, trabaja en aquello, fíjate que... Cuando no dejamos a Dios entrar en nuestros tuétanos, en nuestra vida íntima, fallamos después en nuestra vida colectiva.
tu hueso, tú como un hueso, andas débil y te cuesta unirte a otros. Entonces Dios se mete no solo con tu vida. ¿Cómo funciona bien una iglesia? Si tú en tu casa funciona bien. ¿Estamos bien? Si tú en tu casa andas mal, la iglesia va a estar de sanidad en sanidad, de liberación en liberación. Si siempre recordando lo mismo para ver si algún día lo agarras. ¿Cuándo empieza a cambiar la cosa? Cuando dejas que en tu casa, en tu vida, en las cosas donde tú eres tú, when you are you, cuando Gabriel es Gabriel, Gabriel siendo Gabriel, en su casa. ¿Cómo eres ahí? Ahí Dios empieza a meter. ¿Cómo tratas al que está al lado tuyo? En esos detalles se te meten los tuétanos, Dios, con su palabra. Y te dice, ¿sabes qué? Esto no está bien. El enojo no está bien en el hogar. ¿Sí? Las broncas no está bien. Tus reacciones no está bien. Tu afán, tu ansiedad no está bien. Pones mal a la gente en tu casa. Traes un mal ambiente. We can go, ahí. Abres puertas a espíritus. ¿Sí? Empiezas a hacer un montón de cosas. Entonces Dios te dice, ¿sabes qué? Eso no, mejor no. Trabaja en eso. Vamos a trabajar en eso. Te quiero circuncidar eso. ¡Pah! Quiero cortar esa partecita. Ahora no es en el físico, ahora es en lo espiritual. Dios quiere meterse a cortar cosas dentro de tu casa. Ahora, nosotros podemos estar acá cortando todo lo que quieras, pero si tú en tu casa no dejas que Dios lo corte, vamos a cortar acá y tú lo vuelves a implantar en tu casa. Entonces, el prepucio que te cortamos acá, te lo llevas a tu casa y agarras glue para adentro. Entonces vuelves el domingo que viene. Bueno, pastor, lo que pasa que no funcionó. Entonces la pastora que es de cortar y siempre anda con machete en mano, vamos a cortar. Las hermanas cortan lo que venga, cuidado. Sí. Ruegue que lo agarre el pastor, que a veces dejo el cuchillo. Pero las hermanas están así todo el tiempo. ¿A quién le van a cortar? ¿Sí? Entonces van y de vuelta, ¡pah! Y sangra todo. Y te vas a tu casa. Bueno, ahora sí, pero te llevaste el prepucio y decís, ¿dónde está? Bueno, ay, ya que no me ve la pastora ahora, me lo meto de vuelta. ¿Sí? Entonces andas, disculpen, tengo que usar alguna otra analogía, no la bíblica. Voy a tener que usar alguna otra porque es demasiado ilustrativo esto. Si hubiese vivido en el antiguo Israel, no sé qué hubiese hecho, viendo a todo esto cortando, ¿sí? Los sacerdotes, encima el pastor lo tenía que hacer. Anda cortando, rebanando. Menos mal que estamos en el Nuevo Testamento y que Pablo dijo, esto es del corazón, esto, tranquilo, no vamos a hacer nada. Al único que lo circuncidé fue a Timoteo, ¿no? Pobre, no tenía nada que ver y lo termina circuncidando. Entonces, ten cuidado con esto, ¿no? Porque es importante que lo que corte Dios en tu vida, en tu casa, en tu tuétano. Para mí, tuétano es eso, tu vida íntima. Lo que no muestra, yo no veo si el hueso está bueno o malo, a menos que lo rebanemos y vea que el caracú, lo único que se me ocurre, no sé qué se llama, la médula esté bien ahí y la sacás con un pan. Yo sé de eso porque me lo como. Le pongo sal y adentro. Riquísimo. No está dando hambre. Entonces el tuétano es tu vida interior, tu vida en tu casa, eso que estás sola, las luchas que tienes, lo que te cuesta. Nada malo porque estás puesto delante de Dios. Y no lo puedes ocultar eso delante del Señor. Y el Señor te dice, ¿sabes qué? Ahí me quiero meter. Quiero que tu caracú, tu médula esté bien porque así tu hueso va a estar bien. Entonces cuando te unas con los otros huesudos en la iglesia, vas a poder funcionar bien. Y si no funcionas bien, me meto también con tu funcionamiento dentro de la iglesia. Entonces Dios también corta eso. Si hay cosas en tus actitudes con la iglesia y eres de la articulación de esta que, como mi codo que no articulaba bien, entonces yo tengo que ir al médico. Dios tiene que trabajar con mi articulación. ¿Qué está pasando ahí? Porque si mi articulación está mal, todo el cuerpo empieza a sufrir. En la iglesia, Dios quiere que la iglesia sea sana, que sea una iglesia que tenga, diga conmigo,
movimiento. Amén. Por eso se mete cuando la iglesia está no se mueve, no hay mover del espíritu, la gente no busca eso, la gente no se mueve a evangelizar, la gente no viene a interceder, solo calentamos bancos. Hay un problema con las articulaciones. Tú puedes funcionar bien con la iglesia cuando dejas que la palabra de Dios te hable. Porque la palabra de Dios te va a hablar, te va a decir, ¿sabes qué? Basta de calentar banco. Basta de ser el mismo de siempre. Se parte, pero parte de la iglesia de verdad. Ama a la iglesia, trabaja con ella, sirve. Los que empezaron a servir en la iglesia hace un tiempo, ¿ven cambios, ven bendición o les va peor? ¿Va mejor o va peor? Digamos, puede ir peor en otras cosas, ¿no? Porque el diablo te va a querer atacar. Pero ¿están mejor espiritualmente? ¿Ven cambios a través de... Bueno, porque las articulaciones están funcionando bien. En algún momento dejaron que la palabra de Dios penetre y corte la pasividad, corte el desgano, corte la queja con el hermanito, nadie mirando a nadie, tranquilo. Corte de que, lo que pasa es que a mí el hermano, así no. Entonces yo no sirvo por eso no sirvo, pastor. Hay que cortar eso. Entonces cuando vienes a la casa del Señor, ay, qué lindo que es trabajar con, a quién puedo agarrar que me caiga gordo. No me caiga nadie gordo. No, pastor Raúl, me caes bien. Qué lindo es trabajar con el pastor Raúl. Yo lo veo y le dije, cuídame ahí a la entrada. Le dije, pastor Raúl me dice, yes, no worries. Entonces salí de vuelta para ver si me había entendido, pero poneme a alguien que me mire ahí adelante, porque si no voy a tener que salir yo. Y me dijo, pastor, listo, tranquilo, que a Mauricio lo tengo con machete en mano, le dijo. Entonces yo dije, larguen el cuchillo porque nos van a meter preso a todos, ¿no? Pero funcionamos bien, hay fluidez, hay movimiento. ¿Se dan cuenta que la iglesia funciona mejor? No está todo trabado. Hubo momentos donde nosotros como pastores experimentamos esto de que había traba en todos los huesos. Era una iglesia que caminaba así. Entonces decíamos, con mi esposa decíamos, ¿pero qué pasa? ¿Le falta aceite? Entonces orábamos por unción, porque se movía así, parecía un robot. Parecía el robot el de Tesla, el que hicieron ahí, que se mueve así. Te hace café todo, pero un robot el tipo. Entonces era una iglesia robótica. Se movía un poco así, ¿no? Como sea. Yo dije, algo anda mal acá porque no fluye. Falta que fluya, la cosa muy mecánica. Entonces, oración, ayuno, intercesión, clamor. Mi esposa se quedaba sin sueño. Yo tenía pesadillas, ¿no? Pero dormía igual yo, ¿eh? Yo igual dormía, no. Pero a través de la palabra, nuestro centro de esta iglesia es Cristo y su palabra. Entonces, a través de predicar, gloria a Dios, a través de predicar su palabra, Dios empezó a traer cambios. Y a través de predicar su palabra, la gente, nosotros tenemos experiencias con el Dios vivo. No queda en un estudio bíblico. Queda la idea de este mensaje, de todos los mensajes que se predican, es que tengas una experiencia con el Señor y que no solo lo de adentro, el tuétano, la médula, sino también tu vida con los otros huesos que formamos parte de un ejército pueda funcionar bien y haya movimiento. Haya movimiento. Esta iglesia es una iglesia de movimiento. Creemos que Dios se mueve, no es una iglesia robótica. Ya hemos pasado de lo robótico al movimiento. Hace tiempo la iglesia empezó a recibir de su palabra y a empezar a dejar que Dios haga lo que Él quiera. Siempre hemos dado ese lugar, pero cuando uno no tiene sano la médula, cuando venís a la iglesia, es robótica la cosa. Nosotros decíamos con mi esposa, qué bendición porque la iglesia es una iglesia sana. Pero eso se traduce a que la iglesia, al ser sana, funciona bien.
funciona bien, no hay ¿sí? Articulaciones que necesitan lubricación. La clave es que uno esté sano adentro. Y tercero, se mete también Dios con tu mente y tus actitudes. La Biblia dice, tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16. Y también la Biblia nos enseña en 2 Corintios 10:5 que hay que sujetar los pensamientos a obedecer a Cristo. Entonces la palabra de Dios corta tu vida espiritual y emocional, corta tu vida íntima en tu casa, en tu trabajo, cuando estás solo, sola, pero tu vida también en la iglesia. Todo lo que está bien lo deja, todo lo que está mal lo corta. Si hay cosas espirituales que no van, pastor, veníamos hablando con mi esposa, escuchar música de lo que venga y le abrís puertas al enemigo, el Señor te va a decir, ¿sabes qué? Eso no. Son puertas que se abren a Satanás. Claro que te vas a tener pesadillas, vas a tener dolor de cabeza, migraña que no se van, gente que te haga la vida de cuadro, difícil. Entonces el Señor va cortando en la vida espiritual porque la música tiene mensajes espirituales. Es que no pasa nada, pastor, que me escuche algo de Bugs Bunny, ¿no? ¿Bugs Bunny es? Bad Bunny. Conejo malo. No pasa nada que escuche un poco. No sé si canta el bro este o habla en lengua extraña. No, bla, 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 bla. Ah, no, que sí, que no sabía ni quién era el Bugs Bunny este. Entonces lo escucho y me meto con la onda porque otros lo escuchan, porque quiero ser cool como los demás y le abro puerta al enemigo. Entonces, claro que no voy a poder ser espiritual. Después cuando voy a leer la palabra, esto como que, ¿qué es esto? No, dame Bad Bunny. ¿Sí? Yo me quedé en el tiempo, ¿eh? Luismi ya no canta más. Hace rato, ¿no? Bueno. Se nota que no escucho. Bueno, de estos muchachos, ¿no? Si escuchas eso, y claro, entonces se mete en la vida espiritual. Basta de leer libros que no son de bendición, ¿no? Cosas que no son de bendición, ver programas que no son de bendición, películas de terror, ¿no? Ay, no, pastor, que a mí me gusta el terror porque me gusta comer popcorn, cuando miro así como mucho popcorn, ¿no? Cuando está, no sé, quién, Chucky o estos, ¿no? Ese sí anda con cuchillo también, pero para meterse y destruirte, ¿no? Entonces esas cosas no. Y el Señor te va a decir, eso no está bueno, ¿no? Tampoco ser un extraño, ¿no? Pero tener ese discernimiento, por eso la palabra de Dios te guía. Dice, esto sí, esto no conviene. Si la cosa está fea en una movie, levántate y vete. Antes que exponerte a eso. Entonces el Señor tiene esto en mano en todo momento, diciéndote, ¿sabes qué? Corta acá. Saca ese comercial. Ese canal de YouTube no te conviene. ¿Sí? Aquello no está bueno. Córtalo. Entonces va a estar metiéndose en tu vida espiritual, en tu vida emocional, en tu vida en la casa, en la iglesia y también en cómo tú te comportas con tus pensamientos, con tus actitudes. Y tercero y último, con toda gracias, ya termino. Manifiesta y convence. Este es el resultado, porque cuando Dios empieza a meter, saca a la luz cosas. ¿Cuántos están preparados para que Dios saque a la luz cosas? Mira, Dios todo lo sabe. ¿Amén? Dios sabe todo de ti y de mí. Todo, todo, todo. El que lo tiene que poner en la mesa soy yo. Dios lo tiene que exponer y que yo lo vea. ¿Está conmigo? Y que yo reconozca que eso que Dios sacó y lo cortó no sirve. ¿Amén? Porque, es decir, yo digo, Dios me conoce. Sí, está bien, pero el que no me conozco bien soy yo. Y yo me adapto a mi vida. Y digo, creo patrones tóxicos en mi vida de mirar cosas que no van, de hacer cosas que no van. Me acostumbro a eso. Y si la palabra de Dios no empieza a cortar y no lo pone sobre la mesa lo que cortó, yo nunca lo reconozco, sigo viviendo como siempre. Sigo pensando como siempre, sigo actuando como siempre, sigo cometiendo los mismos pecados de siempre.
Y eso no puede ser. Por eso Dios manifiesta las cosas, las expone. Y te dice, mira, lo que te saqué es lo bravucón que eres. Ahí está, ahí lo tenés en la mesa, ¿te das cuenta? ¿Con qué, Señor, sacaste eso? ¿Por qué tan feo era? Sí, te lo corté, mira, acá está la sangrecita que salió cuando te rebané. Esa actitud que tenías, esa queja que todo el tiempo tenías, te la corté, gloria a Dios. ¿Y dónde está? Acá delante tuyo para que la veas. Lo manifiesta Dios, te lo expone para que no quieras volver a eso. Te lo pone delante para que sepas lo mal que huele esa actitud que tenías. Lo corta, te lo manifiesta, queda a la luz. Dios ya lo sabía, no lo sorprendemos con nada a Él. Lo que tenemos que dar cuenta, lo malo que es, somos nosotros. Lo feo que son ciertas cosas, cómo nos estorban ciertas actitudes para alcanzar metas, somos nosotros. Porque hay veces que parece que vivimos como que nada pasa. Y decimos, bueno, no, esto no pasa nada, el Señor es bueno. Si Dios es bueno, pero Dios quiere que tú ganes victorias, ganes batallas y tengas victorias. Dios quiere eso para tu vida, ¿o no? Dios quiere eso para tu familia. ¿Y cómo te va a hacer ganar batallas si no te muestra cuál es tu problema? ¿Vas a ir a la guerra débil? Dios no te va a mandar a la guerra débil. Te quiere mandar fuerte. Entonces, por eso Él expone. Actuaste así en la iglesia, tuviste este berrinche. No para burlarse de ti, para decirte, ¿sabes qué? Ya, ese berrinche no va, ahí está. Te lo pone delante. ¿Nunca se vieron ustedes en una picture así, haciendo algo feo? ¿Sí? Totalmente, nos espantamos. Pero yo me espanté varias veces de mí mismo. Porque, ¿verdad? Esto pasa mucho cuando leemos la Biblia, ¿no? Cuando usted lee la Biblia, los evangelios, usted nunca se pone del lado de Judas. ¿Quién se puso del lado de Judas? Nadie. ¿Son todos santos acá? Todos son Juan. No son ni Pedro, ¿eh? No. Van con Juan, que fue el único que se quedó en la cruz y que se acostó en el pecho del Señor. No, Juan cuando era bravo quería que mande fuego del cielo. No, ese Juan no, el otro, pastor, yo soy el otro Juan. Bueno, a veces soy un poquito como Pedro, dudo un poquitito como Tomás, no tanto, no, ese era incrédulo. Yo, más o menos. ¿Ninguno de ustedes se pone al lado de los fariseos? Que Jesús le dijo, generación de víboras, sepulcros blanqueados, hijos de Satanás. Nadie se puso, nadie hizo ese ejercicio. ¿Qué se cree que es tan bueno usted? ¿Quién le dijo que era tan bueno? Dígale que está al lado, dígale, pastor, parece que ahora piensa que soy malo. No, tenemos que hacer ese ejercicio para darnos cuenta, a veces mirarnos al espejo y que nos espantemos un poco. Y decir, caray, ¿no? ¿Este era yo? Este hombre con falta de dominio propio, ¿sí? Con falta de sabiduría, mirá cómo actué. Qué feo que actué. Reconocerlo, ¿no? Actué por impulsos. Que hay que tener los huesos bien sanos, ¿no? Hay que tener los tuétanos bien fuertes para mirarse al espejo y decir, Señor, expon lo que tú quieras exponer. En las cosas que no te gustan, pónmelas acá adelante. Si tú no lo quieres y lo cortaste, yo tampoco lo quiero. ¿Cuántos pueden decir eso? Ahora, Dios no te está condenando, te está diciendo, mira, eso es lo que te corté, para que no lo vuelvas a poner el prepucio cuando vuelvas a tu casa. No vuelvas a pegarte lo que yo te saqué. ¿Estás conmigo? No vuelvas a hacer 20 veces el mismo corte. Ya te lo corté. Sácatelo de ti. Reconoce que eso no te conviene. Pídele ahora a Dios sabiduría para dominar lo que antes no podías dominar. ¿Están conmigo? Yo le decía a mi esposa, hay una iglesia que no tiene dominio. Le cuesta las disciplinas. Le hablas de disciplina y te miran como diciendo, ¿what?
¿Qué disciplina, pastor? A ver, explíqueme. Yo quiero nomás así cositas que vengan del cielo. No, la experiencia con Dios se experimenta a través de disciplinas. No la salvación, ¿eh? Todos pueden ser salvos acá. Pero los cambios que está hablando la Biblia acá es a través de experimentar su palabra y de tener disciplinas. Señor, dame dominio propio, lo que tú me cortaste. Ahora no lo quiero volver a agarrar. Dame sabiduría, dame dominio. Que no vuelva a caer en lo mismo. Y mantente firme. Porque algún día tú y yo vamos a dar cuentas. Di conmigo, voy a dar cuentas. De todo lo que Dios te sacó, de todo lo que Dios te dio, vamos a dar cuentas. Y nadie puede decir, señores, que yo no sabía, ahora tú sabes. Ay, señores, que no tenía el don que el pastor tenía. No tenías más dones que él, gracias a Dios. ¿Sí? Tenías la palabra. Todos podemos decir amén a eso, ¿verdad? Todos tenemos esta preciosa espada de dos filos. Y a todos nos corta por igual. Las cosas que no le gusta el Señor las corta con amor, sí, pero te va a hacer sangrar un poquito. Pero gracias al Señor que nos hace sangrar, porque la sanidad siempre es mejor. Dale un aplauso a Dios, ponte de pie. Levanta tu mano y dile, Señor, yo quiero experimentar tu palabra, el poder que hay en tu palabra. Señor, solo tú puedes cambiar y transformar mi vida. Solo tú puedes mostrarme las cosas que no te agradan. Señor, ponlas delante de mí, corta, dile, todo lo que no te agrada, Señor, en mi vida espiritual. Si estás escuchando cosas que no convienen, canciones que no convienen, videos que no convienen, cosas que Dios no le agradan y el Señor ya te lo mostró, ya te dijo, eso no está bien, deja que lo corte. Dile, Señor, córtalo, córtalo. Dame las fuerzas para dejar de lado lo que no te agrada.